I thought it would be like poetry, that feeling. Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Así que os doy la bienvenida a todos, a nuevos, a los más antiguos que sois mis fieles corazones. Y bueno, sin más, comenzamos el vídeo. To dance and fall your way into love. And that's how you'll know he's the one. It feels like way back when I wish. Como ya sabéis, una de las tareas que tengo en mi guía semanal es hacer la cama todos los días. Ya sabéis que eso es muy importante. Y hoy también tengo otra tarea extra que es terminar el garaje. Así que en el vídeo de hoy os voy a mostrar el proceso de cómo ha sido meses anteriores y ya terminaré pues con lo que voy a hacer hoy, que va a ser rematarlo. Pero antes, y como ya hace buen tiempo, vamos a salir a dar un paseo, que hay que hacer ejercicio, corazones. I thought summer vacation would never end. That feeling of sinking toes in the sand. They said to enjoy it while you can, but those words never seem to land. It feels like way back when. I wish I had known it then. That time is the quickest of thieves. Cuando nos mudamos a esta casa, el garaje estaba lleno de desorden y no se veía, la verdad, que muy atractivo. Entonces decidimos que era hora de transformar este espacio y de darle un nuevo aspecto. Primero comenzamos pues por organizarlo, porque como ya sabéis, los de la mudanza nos dejaron todas las cosas en el garaje y poco a poco pues las hemos ido organizando dentro de casa. Y la verdad que cuando decidimos hacer esto fue a principios de noviembre, que son estas imágenes que estáis viendo, porque llegaba el invierno. Aquí las temperaturas son muy bajas, hemos llegado a estar hasta a menos 21 grados y la verdad que pensábamos que íbamos a poder trabajar este invierno y no hemos podido hacerlo porque hacía muchísimo frío. Entonces encargamos lo que es el aislamiento y estas placas de pladur, que aquí es drywall, pero bueno, es pladur para ya poner el aislamiento. Aquí os voy a mostrar unas imágenes de cómo estaba el garaje cuando compramos la casa y también deciros que bueno, pues que mantener y reformar una casa puede ser una tarea que genere tanto alegría como estrés. Por un lado, el hecho de ver una casa renovada y con mejoras puede generar una sensación de satisfacción y felicidad. Por otro lado, el proceso de llevar a cabo estas reformas pues puede ser agotador y estresante, como ha sido en nuestro caso, porque no hemos podido trabajar de seguido por las bajas temperaturas. Y hasta que no ha llegado el buen tiempo, pues no hemos podido ir retomando esta tarea. Es común que al inicio del proyecto pues las personas nos sintamos emocionadas y motivadas por la idea de renovar nuestro hogar y hacer mejoras que lo hagan más cómodo y habitable. Sin embargo, a medida que avanza el proceso, pueden aparecer problemas inesperados o retrasos en las obras que generen frustración y estrés, como ha sido en nuestro caso.
Además, el coste económico de las reformas y mantenimientos también puede afectar el estado de ánimo de las personas, especialmente si se trata de una inversión importante que requiere de un presupuesto considerable. En algunos casos el costo puede generar preocupaciones financieras y un poquito de ansiedad. Sin embargo, es importante recordar que mantener y reformar una casa es una inversión a largo plazo que puede mejorar significativamente la calidad de vida de las personas, y vivir en un ambiente renovado y cómodo puede tener un impacto muy positivo en el estado de ánimo, aumentando la sensación de bienestar y de felicidad. Así que nosotros, con la llegada del buen tiempo, pues ya nos hemos puesto manos a la obra a pintar. Ya sabéis que esta cocina que estáis viendo al fondo es la cocina antigua que teníamos, y ahora lo que hemos hecho ha sido primero darle una capa de imprimación para luego pintar. Y eso que estáis viendo ahí, bueno, pues es un ático. Ahí nosotros guardamos cosas que normalmente no se utilizan. La verdad que todo esto pues cuesta mucho y también mucho dinero, pero si lo haces tú pues te sale mucho más económico. Así que, como os comentaba, pues después de haber despejado todo, lo primero que hicimos pues fue pintar las paredes, el techo con pintura resistente a la humedad y al moho. También hemos puesto unas estanterías en la zona donde están los cubos de la basura para mantener el orden, y también hemos hecho una zona de trabajo en el que la antigua isla, mi marido le ha puesto ruedas, y entonces eso es pues bueno, un tablero a modo de pues para trabajar con cajones y para tener la herramienta. Esta estantería la he pintado para que haga juego para poner aquí lo que son las botas de invierno. Y bueno, pues he querido añadirle unos listones de madera que los he barnizado simplemente para darle pues bueno, un toque más decorativo. La verdad es que estos listones le han dado un toque muy personal al garaje, y también hemos añadido unas perchitas para dejar los abrigos, cualquier cosa. Y bueno, pues como hay que comer, porque aunque estemos trabajando hay que comer, y yo siempre cuando nos ponemos a hacer cosas de estas, siempre recurro a lo más fácil, que es la pasta. Así que nada, voy a hacer unos macarrones con salsa boloñesa, que se hacen rapidísimos y bueno, pues son bastante nutritivos.
Para diferenciar las dos áreas, lo que es la parte de arriba y la de abajo, porque la de abajo la hemos pintado de un color más oscuro porque es más sufrido. Entonces lo hemos dividido con unos listones de madera. Sweet sound of the birds, reading books and sipping coffee. I forgot how much I love getting lost in words. Well, it took us a while to get here. It took the world falling apart. But maybe we needed to take a step back to remember how lucky we are. It's like time is falling asleep in the afternoon. Sunlight is keeping us warm. Against our will, we're finally sitting still and savoring the days before they're gone. I wonder how it took us this long. How many mountains to get some confidence? Y también, pues para darle un toque más personal, hemos pintado la parte que da al garaje de la puerta del mismo color. I'm still the same. También hemos pintado el suelo con una pintura que es especial para lo que es el cemento y la verdad es que se ha quedado muy muy bien. I'm losing ground. Pretend to tell me what to believe. Sweet tooth for lying. Spin to show me how to succeed. Y aquí en la cocina, pues bueno, pues para darle un toque más realista de que es una cocina, si os acordáis, en el vídeo anterior os mostré de la aplicación Temu, que cogí este azulejo vinílico y la verdad es que no puedo estar más contenta. De verdad que es impresionante y súper económico, porque cada hoja sale por $3. Os voy a dejar en la cajita de descripción el enlace por si estáis interesados algunos, porque yo la verdad que en la cocina de Valencia me estoy pensando el poner esto porque es increíble. Seasons change, still the same range. Where will it take? Tell me why the way up and down. I'm moving around. Pretend or tell me what to believe. I ain't got a sweet tooth for lying. Expand or show me how to succeed. My wallet is spreading thin. Oh, ooh, ooh, what to do? I am me and not you. Ooh, ooh, what to say? Please make the string go away. Pretender. Just don't ask me like I'd give anything else a try. Pretender. Pretender, tell me what to believe. I ain't got a sweet tooth for lying. Expender, show me how to succeed. My wallet is spreading thin. Ooh, ooh, what to do? I am me and not you. Ooh, ooh, what to say? Please make the string go away. Y ya por último, pues voy a limpiar lo que son los muebles de la cocina. Quiero limpiar también la nevera para que así ya se quede todo limpio como la patena, como a mí me gusta. Pretender, show me how to succeed. My wallet is spreading thin. Ooh, Y como veis, aquí no paramos. Yo en el garaje y Rolando está terminando la escalera, que mirad cómo va. I seem to be stuck in this lane. Pretender. I wish
don't care how far, I won't stop trying. I wanna be right where you are. Aquí en el fregadero todavía no tenemos agua porque tiene que venir un fontanero, pero bueno, eso ya será después del verano. Pero bueno, de momento ahí está, yo lo voy a dejar todo limpio y la verdad es que esta cocina pues a mí me sirve. Muchas de vosotras me habéis preguntado, ¿y dónde tienes la despensa? Pues la despensa la tengo aquí, en los armarios superiores es donde guardo las cosas, pues, lo que suelo comprar en grandes cantidades pues lo tengo aquí. También guardo aquí fuera lo que son las patatas y las cebollas. Y bueno, pues esta nevera que tenemos aquí fuera nos la dejaron los antiguos dueños de la casa y aunque es una nevera vintage, funciona muy bien y la verdad que para tener lo que es la bebida y utilizar el congelador para los helados y cosas así más grandes nos viene fenomenal. Another lonely day to get through. I don't care how far, I won't stop trying. I wanna be right where you are. I wanna be right where you are. He moved like a magnet, wearing holes in the carpet, counting steps to the back porch, same song from the screen door. Y ahora os voy a dejar con unas imágenes del antes y el después. Así es como hemos transformado el garaje. Ahora es un espacio organizado, limpio y funcional. Y si estáis buscando ideas para renovar vuestro garaje, pues espero que este vídeo os haya inspirado y ayudado en vuestro proyecto. Así que corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os motive y como siempre os digo corazones que muchísimas gracias por estar ahí un día más y como siempre os digo que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.